Bon vespre a tots, benvinguts, señoras y señores, amics y amigas, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia. Las nuevas estrategias contra los tumores pulmonares, que va a pronunciar una de las investigadoras más influyentes de nuestro país en estos momentos, Sara García Alonso, biotecnóloga y astronauta en la Reserva de la Agencia Espacial Europea, y que en la actualidad forma parte del equipo de investigación del doctor Mariano Barbacid, que justo el año pasado tuvimos el placer de tenerlo con nosotros en el Club Última Hora Valores. Es un honor y un privilegio contar contigo, Sara, hoy aquí, y sobre todo para que nos desgranes este mundo tan apasionante que tienes, y porque además creo que eres un ejemplo para la gente joven, un ejemplo a seguir, que cómo se puede dedicar la vida, tu tiempo y toda tu energía a la investigación. Creo que es un ejemplo muy bueno para la gente joven y para todas las mujeres y, por supuesto, para toda la sociedad. Además, también quiero agradecer su participación en la mesa de debate que habrá posterior a la conferencia a todos los ponentes que nos acompañarán y que luchan en su día a día para conseguir la investigación contra el cáncer y que los nuevos tratamientos sean una realidad en un futuro próximo. Gracias por aceptar nuestra invitación y enhorabuena por la gran labor que realizáis. Y por último, quiero agradecer al doctor José Reyes y a todo el equipo de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, de la que es presidente, la confianza que siempre han depositado en el Club Última Hora a la hora de organizar este evento. Y que este año, además, cuenta también con la colaboración del Cercle de Economía de Mallorca, a cuyo presidente, José María Vicens, quiero agradecer su apoyo y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Josep María, muchas gracias, José, que tots son Josep, tots son José, no sé, això us embuam un poc. Y a todos ustedes, decirles que espero que disfruten de este acto y darles las gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Molt bon vespre a tothom. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a esta llamada conjunta cooperativa del Club Última Hora, gracias Presidenta Carmen Serra y Paula, de la Asociación Española contra el Cáncer, gracias José Reyes, y del Cercle de Economía de Mallorca. Hay muchas cosas importantes que nos unen hoy aquí. Nos reunimos con ustedes en una sala subterránea que fue depósito de agua e incluso basurero, pero que hoy es conocida y reconocida en toda España por difundir valores y conocimiento, en una ciudad que destaca por su historia y por su hospitalidad, y en una isla, antes de la calma, que se identifica ahora por su turismo universal, pero que está ocupada y preocupada por los enormes retos que nos acechan y amenazan nuestra salud y nuestro bienestar. Por eso, hoy hemos unido nuestras fuerzas para invitar y desviar de su imparable trayectoria hacia el espacio y para que americe o aterrice en Baleares, el territorio más pequeño del reino, a una mujer de León, a una exploradora de lo inmensamente grande y de lo inmensamente pequeño, a una científica espacial muy especial y especialmente distinguida, a nuestra invitada de honor, Sara García Alonso. Ella no había nacido aún, lo que significa que es muy joven, cuando el inolvidable Carl Sagan y otros astrofísicos nos recordaban a todos que somos polvo de estrellas o hijos de las estrellas. La historia cambia de nombre, pero el contenido es siempre el mismo. Todas las partículas, todos los átomos que componen nuestros cuerpos y el de nuestra invitada de honor han sido fabricados en el universo. Piensen, a mí me parece increíble que el 99% de nuestro organismo está formado casi por solo 6 elementos.
hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y calcio, que aderezados con un poquito de sal y otras pocas especies, forman el esqueleto que nos sostiene, la sangre que nos oxigena y activa, o el cerebro que nos permite pensar, crear, imaginar y hacernos preguntas sin cesar. Por eso mismo, por hacernos preguntas, a la sistematización de la curiosidad le llamamos ciencia. Sabemos que los seres humanos somos ecosistemas de células, las unidades elementales o átomos vivientes que definió en los inicios de la microscopía Val-Leeuwenhoek. Y por eso sabemos que nuestra existencia es el resultado de una organización también cooperativa. Hay células madre, células defensoras, células reparadoras, células con memoria, reproductoras y células pensantes o contemplativas. Pero también todas ellas, solas o en compañía de factores de riesgo, pueden rebelarse, intentar hacerse inmortales, invadir espacios que no les corresponden, tejidos sanos, producir dolor y sufrimiento. Y a ese grupo numeroso de enfermedades, muchas, demasiadas, las llamamos cáncer. Desde que soy médico, hace ya algunas décadas, las mejoras en supervivencia global y del cáncer han mejorado considerablemente y coincidirán conmigo que cada vez que nos hablan de resonancias magnéticas, de tomografías axiales computarizadas, de aceleradores lineales, de nanotecnología o de farmacogenómica, debemos dar las gracias a los astrofísicos, a los astronautas, a los biotecnólogos, a los biólogos moleculares que exploran con radiotelescopios o microscopios electrónicos lo mayúsculo y lo minúsculo. Irónicamente, para explicar bien lo grande hay que conocer lo muy pequeño. Imagínense, pues, cómo debemos y tenemos que agradecer si en una sola persona, como nuestra invitada, se reúnen tres de esas inusuales características. Deben ser, como mínimo, y mirando al universo, unas gracias infinitas y a la vez unas infinitas gracias. Sara es hija de María y de Esther, pero también es hija de las estrellas y es una superestrella, una supernova emergente que ya brilla con luz propia y con mucha intensidad y que ahora mismo nos presentará el doctor Reyes. Tengo, pues, que cederle el paso, pero delante de autoridades políticas, académicas, rectores y rectores, permítanme una última reflexión desde un cercle de economía. A pesar del hecho asombroso del número de científicos que trabajan para mejorar nuestra salud, a pesar de que el número de publicaciones crece de forma exponencial, a pesar de todo ello, lo que no sabemos, las preguntas por responder y las tareas por hacer son enormes. Tenemos, pues, que ser osados y afrontar las situaciones difíciles como hace ella, con valentía y entereza, con independencia mental, con curiosidad intelectual y con perseverancia. Tenemos, pues, que invertir en innovación en salud, porque, en definitiva, una sociedad sana es también una economía sana. No podemos predecir, pero podemos soñar. Y hoy, después de haber compartido unas horas en la comida a su lado, he pensado que quizá algún día, no muy lejano, será posible presentar una receta en la farmacia y recibir a cambio un medicamento antineoplásico eficaz que lleve escrito en su caja fabricado sin gravedad en el espacio, por Sara García Alonso. En nombre de todos los presentes, gracias, Sara, por aceptar nuestra invitación conjunta y aterrizar en estas islas para compartir tu experiencia y talento con todos nosotros. Gracias por unir fuerzas en el manejo futuro del cáncer y gracias por todo tu inmenso trabajo en nuestro beneficio. Muchas gracias. Molt bé.
Bueno, ante todo agradecer las intervenciones tanto de Carmen como de Josep María, magníficas, y ante todo dar las gracias a las entidades con las que hemos colaborado para el desarrollo de esta jornada de hoy. El Club Última Hora Valores, mil gracias a Carmen y a Paula, y por vuestra incansable ayuda siempre. Y al Cercle de Economía de Mallorca, mil gracias, Josep María, como siempre, por vuestra participación. También agradecer la colaboración de los laboratorios Roche y Avi, patrocinadores de este evento, y la colaboración de Monhotels. Esta jornada es un ejemplo del trabajo de la sociedad civil en favor del conocimiento, de la investigación y de la ciencia y de la mejora de la sociedad. Y, desde luego, eso encaja completamente con los valores de la asociación y es fundamental para nosotros. Para mí es un orgullo hoy poder presentar a la doctora Sara García Alonso, investigadora del Grupo de Oncología Experimental en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y es un orgullo de verdad, absoluto. Y haré un breve resumen de su enorme bagaje, breve porque si no, no acabaríamos. Entonces, Sara es licenciada en Biotecnología por la Universidad de León y tras especializarse mediante un máster en Metodología de la Investigación Biomédica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Salamanca, se trasladó al Centro de Investigación del Cáncer para iniciar sus estudios como doctorado en Biología y Clínica del Cáncer y Medicina Translacional por la Universidad de Salamanca. Su proyecto fue galardonado con el Premio Extraordinario a la Mejor Tesis Doctoral y en marzo del 2019 se incorporó con una ayuda postdoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el laboratorio del doctor Mariano Barbacid. Su trabajo estuvo centrado en la descripción de la estructura tridimensional de la proteína RAF1, estructura clave en la lucha contra el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas. Ahora es científico de plantilla e investiga nuevos fármacos para la lucha contra el cáncer de pulmón. Y recientemente ha sido nombrada astronauta en reserva por la Agencia Espacial Europea, la primera mujer española en conseguirlo en toda la historia. Pero además de este currículum tan brillante, yo, para no alargarlo, lo que quería era añadir, digámoslo así, por qué creo que es tan importante que hoy esté Sara aquí, qué es lo que nos aporta o qué es lo que nos da. ¿Qué representa Sara? Representa la ciencia que se puede desarrollar desde España. Muestra que tenemos capacidad y potencial para desarrollar investigación oncológica de primer nivel internacional. Transmitir este mensaje es fundamental para la sociedad, para los jóvenes y para todas las instituciones que tenemos relación con la investigación. Representa la ciencia joven, la que engancha a las nuevas generaciones, sirviendo de ejemplo a futuros investigadores. El camino es difícil, pero se puede llegar si te esfuerzas. Representa la capacidad transformadora que tiene la inversión que hace la Asociación Española contra el Cáncer a través de su fundación científica. 100 millones de euros cada año comprometidos en proyectos de investigación a lo largo de toda España, que consiguen avances para todos, para toda la sociedad, como hacen las investigaciones de Sara. Representa la importancia de la inversión en ciencia para mejorar la sociedad, para transformarla y darle el potencial necesario para afrontar los retos del futuro. Y este punto es especialmente importante, dada la necesidad que tenemos de inversiones en investigación en Baleares y en España. Y representa el papel actual de la mujer en la ciencia. Necesitamos más referentes como Sara para animar a las nuevas generaciones de niñas que quieren ser científicas. En una reciente reunión de la Fundación, del Patronato de la Fundación Científica, estudiábamos el patrón de cómo, y esto lo comentábamos en la comida, de cómo existe un gap en el desarrollo investigador de las mujeres y cómo cuando hablamos de las dotaciones en becas para las fases iniciales de la investigación, la mayoría de las peticiones son de mujeres, y cómo existe un fenómeno que llamamos de tijera, y a medida que tienen que pasar a ser IPEs, este fenómeno se pierde. Existe una especie de techo de cristal en la carrera investigadora, y Sara es la muestra de que podemos romper esas barreras. Por lo tanto, escuchar hablando en las entrevistas de sus ideas para estudios en microgravedad para la investigación en cáncer emociona, porque siempre emociona escuchar a alguien brillante explicando sus ideas y sus ilusiones. Por todo ello, es un orgullo estar hoy contigo y ponerte como ejemplo de todo lo que podemos conseguir si creemos en la investigación. Es tu turno, Sara.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer de las Islas Baleares, al Cercle de Economía de Mallorca y al Club Última Hora Valores por haberme invitado. Para mí es un auténtico honor estar hoy hablando y divulgando un poco lo que es mi pasión, mi trabajo al que dedico todos los días. Y muchísimas gracias, Carmen, Josep María, José, por vuestras intervenciones. Qué preciosidad. Me siento muy halagada, muy honrada y muy humilde ante ello, pero bueno, me hace muchísima ilusión y, de nuevo, es un honor estar hoy aquí y hablaros un poquito de esto, de las nuevas estrategias contra los tumores pulmonares, que es a lo que yo me dedico desde 2019, cuando me incorporé al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. He dividido la presentación en 3 partes para que estemos un poco todos en el mismo plano. La primera va a ser más didáctica para asentar un poco conceptos generales que tenemos que tener todos claros antes de ir profundizando en lo que serán los tratamientos que hay para los tumores pulmonares. Y al final voy a ilustrar uno de ellos que está muy relacionado con la medicina de precisión y la medicina personalizada, con la línea de investigación que estamos llevando a cabo en el Grupo de Oncología Experimental, que está relacionada un poco con este descubrimiento de nuevos fármacos para tumores de pulmón y también de páncreas, y luego entenderéis por qué. Entonces vamos a empezar hablando de cáncer, conceptos generales, por lo más básico. Probablemente todos lo sepáis, los que estáis aquí, pero ¿qué es el cáncer? Y de entrada, si asististeis a la conferencia que dio el doctor Mariano Barbacid, mi mentor, probablemente sabréis que esto es erróneo, no podemos hablar del cáncer. Deberíamos hablar de las enfermedades oncológicas, porque no existe un único caso de cáncer, un único tipo de cáncer. Cada caso es completamente diferente en función de la célula de origen, en función del órgano, en función de la carga mutacional. No podemos englobarlo todo bajo el mismo saco y pretender encontrar una solución mágica que sea válida para todos y cada uno de ellos. Él suele poner a menudo el ejemplo de las enfermedades infecciosas. No se nos ocurriría nunca decir que una persona que tiene ébola o una persona que tiene un catarro tiene una infección y ya está, y por lo tanto se tratan de la misma manera. Son cosas completamente diferentes y es hora de que empecemos a abordar las enfermedades oncológicas desde este mismo prisma, aunque todos hablamos del cáncer, yo la primera que cometo ese error de pronunciarlo en singular. Pero como dato, son más de 200 enfermedades distintas y otras curiosidades que a lo mejor pueden generar dudas o que quizá no todo el mundo sabe acerca de las enfermedades oncológicas es que no es algo reciente. Se conoce ya desde los antiguos egipcios y que no solo se da en humanos, se da en todos los animales, salvo la rata topodesnuda, es una excepción, por lo tanto, objeto de estudio de muchos investigadores para intentar entender qué particularidad tiene este ser vivo y si, por tanto, sería una posibilidad como posible estrategia para tratar el resto de tumores. Lo único que tienen en común estas enfermedades oncológicas es esto. Se trata de células que han perdido la capacidad de control para dividirse. Se dividen de manera descontrolada sin que nosotros podamos frenar, de tal manera que generan tumores. Pero esa es la única característica común como tal, ese origen de división descontrolada de los tumores. Y la pregunta es, ¿por qué una célula normal de nuestro organismo se vuelve cancerosa? Y en este pequeño vídeo lo que vemos es que las células de nuestro organismo tienen que dividirse para reparar los tejidos, para reparar heridas, para regenerar las células de la sangre, pero ese proceso está perfectamente controlado por algo que conocemos como ciclo celular. Hay una serie de puntos de control en la célula que le dictan a la célula cuándo tiene que dividirse y cuándo tiene que parar el proceso de división. Es necesario que el material genético, que nuestro ADN tenga integridad y que sea el momento y las circunstancias idóneas para que eso se produzca. Toda esa regulación está controlada por genes que forman parte de nuestro ADN. Y cuando estos genes sufren mutaciones por distintos carcinogénicos, por la radiación solar, se rompe este sistema de control de tal forma que las células comienzan a dividirse sin freno. Esto genera un tumor que para poder seguir creciendo tiene que ser irrigado a través de vasos sanguíneos, por el cual al mismo tiempo se pueden escapar células tumorales, colonizar otros órganos, haciendo lo que conocemos como metástasis, que suele ser lo que finalmente puede acabar con la vida de una persona con cáncer. Ese sería el proceso normal. Un ejemplo que se suele poner habitualmente porque es muy didáctico, podríamos comparar la célula cancerígena o la célula en general que se tiene que dividir con un coche que tiene que ponerse en movimiento.
En el coche podemos hablar de un acelerador que le dice que tiene que ir hacia adelante. En la analogía con una célula cancerígena o con una célula normal sería lo que conocemos como un protooncogen, es decir, un gen que puede convertirse en un oncogen. Y el coche también tiene un freno que le dice cuándo tiene que pararse. En una célula, estos son los genes supresores de tumores, se conocen así. ¿Qué es lo que ocurre a medida que nuestras células van acumulando mutaciones? Que si estas mutaciones afectan a un protooncogen, se convierte en un oncogen. Eso quiere decir que ese acelerador se queda trabado. No somos capaces de parar el coche, está todo el rato mandando señales a la célula de que tiene que dividirse. Sin embargo, si estas células afectan al freno, a un gen supresor tumoral, en realidad el efecto es el mismo. Estamos rompiendo el freno del coche, de tal manera que por mucho que lo pisemos, el coche no se va a parar. Es decir, la célula va a seguir reproduciéndose de manera descontrolada. ¿Y por qué una célula se vuelve cancerosa? ¿Cuáles son los factores que hacen que estas mutaciones se vayan acumulando en nuestro material genético de tal manera que pierdan el control? Pues muchos probablemente ya os suenen. Podemos hablar de factores de riesgo internos, es decir, contra los que no podemos hacer nada, y factores de riesgo externos. El principal factor que puede favorecer la aparición de cáncer es la edad. Muchas veces se cuestiona o se hace esta pregunta de por qué parece que cada vez hay más casos de cáncer o se diagnostican más casos de cáncer. Entre otras razones, porque vivimos más años. Es una buena noticia en realidad. Pero a medida que nuestras células van reproduciéndose, se van cometiendo errores a la hora de duplicar ese material genético y esos errores pueden acabar afectando a estos genes, a este acelerador y a el freno de nuestras células de tal manera que se acabe generando una célula tumoral. No podemos hacer nada contra ese factor, pero no es un problema. Hay otros contra los que sí que podemos hacer. El sexo puede afectar también, nuestro género puede afectar a la predisposición a ciertos tipos de cáncer, o la herencia. Hay ciertos genes cuya mutación heredada puede predisponer a ciertos subtipos de cáncer. Por ejemplo, las mutaciones en BRCA1 y en BRCA2 predisponen a las mujeres a mayor incidencia de cáncer de ovario y cáncer de mama. Pero sí que hay otra serie de factores externos contra los que sí que podemos hacer algo. Y el principal carcinogénico y agente que causa cáncer, por excelencia, es el tabaco. Hay una asociación directa entre fumar y tener muchísima mayor predisposición a padecer cáncer, y no solo cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de hígado y multitud de tipos de cáncer. El llevar una vida sana o tener obesidad o mayor o menor sedentarismo también puede influir en la tendencia o la predisposición a tener cáncer. Al final puede favorecer enfermedad metabólica y eso va a afectar a todos y cada uno de nuestros órganos. Algunos patógenos también o ciertos virus pueden aumentar la incidencia de según qué tipos de cáncer. Una mala alimentación, determinadas dietas, la exposición a otros carcinogénicos, que por suerte ya no es tan frecuente, pero por ejemplo antes cuando se daba el caso de los asbestos en los edificios, o la exposición a la radiación solar cuando ésta nos genera heridas o lesiones en la piel, es decir, cuando nos quemamos por exceso de exposición solar. Para que os hagáis una idea, si consiguiésemos una serie de hábitos saludables como eliminar estos factores de riesgo externo junto con unos buenos programas de cribado, seríamos capaces de disminuir los casos de cáncer a la mitad. Simplemente eliminando el tabaco completamente, no prohibiendo fumar, sino si desapareciese del planeta el tabaco, habría un 30% menos de casos de cáncer. Y algo similar ocurriría con el alcohol o si fuésemos capaces todos de mantener una alimentación sana y un peso saludable. ¿Y cuáles son las fases, cómo se desarrolla el cáncer o cuáles son las fases de desarrollo de un cáncer? Porque tendemos a pensar en el cáncer, en los distintos tipos de tumores, cuando ya han dado un aviso, cuando ya empezamos a notar los efectos secundarios de los mismos, pero la realidad es que estas enfermedades empiezan a gestarse mucho antes y casi el 90% del desarrollo de la enfermedad permanece oculto. Entonces, deberíamos hablar de distintos puntos a la hora del desarrollo de los distintos tipos de cáncer. Por un lado, es importante tratar el tema de la prevención. Hay que matizar aquí una cosa muy importante. No podemos evitar tener cáncer. Igual que, por volver a la analogía del coche, no podemos evitar tener un accidente de tráfico. Pero sí que podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para disminuir los riesgos. En este caso, en el caso del cáncer, mantener una vida saludable, hacer ejercicio, no fumar, moderar el consumo de alcohol. En el caso de un coche,
respetar los límites de velocidad, llevar el coche a la ITV. Es decir, podemos disminuir los riesgos aunque no podamos llegar a evitarlo, porque simplemente la propia división celular provoca acumulación de mutaciones en nuestro material genético. Pero es una parte muy importante. Luego estaría el diagnóstico precoz. En el momento que una de estas células ha adquirido una serie de mutaciones que afecta a estos genes que comentaba antes, los protooncogenes y los genes supresores de tumores, empieza el proceso de transformación celular. Es decir, ya tenemos células cancerosas, pero es muy difícil detectarlas. Hay sistemas de diagnóstico precoz de los que se está estudiando mucho, como por ejemplo la biopsia líquida, que puede marcar un antes y un después en el momento en el que se diagnostican los distintos tipos de tumores. Porque esto es clave. Un tumor detectado a tiempo se cura en la mayor parte de los casos. Cuando ya se empieza a detectar, se empieza a formar un tumor, aunque sea de manera incipiente, es cuando se puede llegar a diagnosticar y a clasificar. En el tema del diagnóstico hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay tumores externos, como por ejemplo el cáncer de mama, que es fácil de diagnosticar a tiempo, porque al ser un órgano externo, el hacer programas de cribado como mamografías asiduas, al final permite que detectemos esos tumores a tiempo. Por eso las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama suelen curarse en la mayor parte de los casos. Pero hay otros, como los que vamos a tratar hoy, que es el cáncer de pulmón, que cuando se detecta es porque ya está dando avisos y generalmente la enfermedad se encuentra en un periodo muy avanzado. Una vez que tenemos el diagnóstico y la clasificación, podemos iniciar un tratamiento que habrá que adecuarlo a las características de la enfermedad y a las características del paciente. Pero una de las cosas que ocurre a veces en estos pacientes es que o bien no responden al tratamiento elegido o al cabo de un periodo de tiempo de respuesta, las células que forman parte de ese tumor se alteran y ya no se ven menoscabadas por el tratamiento, es decir, se hace resistente a ese tratamiento y hay que buscar nuevas opciones terapéuticas. Ese es un problema clínico también muy importante, por ejemplo, en el que yo trabajé durante mi tesis doctoral. Y cuando este tumor primario se acaba disipando a otros órganos y a otros tejidos, es cuando llegamos a la metástasis. Generalmente las opciones terapéuticas en este punto son muy limitadas y es lo que suele acabar con la vida del paciente. Todos y cada uno de estos puntos de la fase de desarrollo de estas enfermedades son claves y por eso es importantísimo que se haga investigación en todas y cada una de ellas. Los avances en prevención disminuyen la cantidad de casos que va a haber en el futuro. Diagnosticar a tiempo un tumor es clave para poder tratarlo y eliminarlo completamente. Un buen diagnóstico va a permitir adecuar los tratamientos. Los tratamientos per se es algo en lo que hay que indagar, dar respuesta a aquellos pacientes que no responden y, por supuesto, los que ya están en un estado avanzado de metástasis. Es importante invertir en todas y cada una de ellas. Y por hablar un poco de la clasificación de los tumores, la clasificación habitual se puede hacer según el órgano de origen, que es lo más habitual, es yo creo lo que todos conocemos, pues tiene cáncer de pulmón, tiene cáncer de páncreas, tiene cáncer de mama, pero aquí es importante también hacer una subclasificación molecular. A mí cuando me preguntan en qué consiste mi línea de investigación, digo que yo estoy desarrollando nuevos fármacos para el cáncer de pulmón y de páncreas. No tienen nada que ver. Pero sí que tienen una cosa en común de la que hablaré en la última parte de la charla, y es que el protooncogen que ha mutado y se ha convertido en un oncogen y es el evento iniciador de esos tumores es el mismo, se llama KRAS. Por eso la solución que yo estoy buscando valdría para ambos tipos de tumores. Por eso no es solo importante el órgano de origen, sino también la subclasificación molecular, y sobre esto volveré más adelante. Y luego también se hace una clasificación, se le pone el nombre y los apellidos a los distintos tipos de tumores según la célula de origen. De manera general podemos hablar de carcinomas cuando se originan en las células epiteliales de la piel o que recubren los órganos internos, melanomas, que es un caso particular que se da en los melanocitos, sarcomas cuando afectan más a la arquitectura y a la estructura de nuestros órganos y tejidos, tejido muscular, óseo, tejido adiposo, las neoplasias hematológicas o los tumores de la sangre y también neuroblastomas y gliomas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el carcinoma de pulmón porque, como hemos dicho, podríamos estar horas y horas hablando de cada uno de los distintos tipos de tumores y dentro de ellos de sus subclasificaciones. Entonces, vamos a acotar un poquito para pasar al cáncer de pulmón, que es un problema oncológico y un problema clínico bastante grave.
Estos son los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, son de 2021, sobre la incidencia a nivel mundial, es decir, los tumores más frecuentemente diagnosticados. Como podéis ver aquí, se ve muy mal la diapositiva, me disculpo, pero el cáncer de pulmón es el segundo más frecuente a nivel mundial. Pero si nos vamos a las estadísticas de mortalidad o de supervivencia a 5 años, es la primera causa de fallecimiento por cáncer a nivel mundial. Es decir, es un problema un poco por esto que comentaba anteriormente. Generalmente, cuando diagnosticamos un cáncer de pulmón es porque está dando señales. Y cuando está dando señales, generalmente hay una metástasis, ya sea en médula ósea o en otras partes del organismo. Y el tratamiento, las opciones terapéuticas para los pacientes en ese punto se disminuyen considerablemente. Entonces, ¿cuál es la clasificación clásica, la clasificación anatomopatológica de los tumores de pulmón? Como decíamos, había que ponerle un nombre y apellidos. Pues el cáncer de pulmón se suele dividir entre microcítico, o de células pequeñas, que afecta un 15%, es el 15% de los casos, y el más abundante, que es el no microcítico, que es el 85% restante. Y en realidad son dos enfermedades completamente diferentes, que se tratan de manera diferente y que responden de manera diferente a las distintas opciones terapéuticas, a pesar de que todo sigue siendo cáncer de pulmón. Dentro del no microcítico, que es el más frecuente, también solemos distinguir principalmente entre carcinoma escamoso y adenocarcinoma, aunque hay otros tipos de cáncer, como el de células grandes u otros sin clasificar. Pero es importante, como os comentaba, aparte de hablar del órgano de origen y de la célula de origen, hacer una clasificación molecular de los tumores de pulmón, especialmente si queremos aplicar eso que conocemos como medicina de precisión o medicina personalizada. Esa precisión y esa personalización del tratamiento, para que eso pueda llevarse a cabo, es necesario, 100% necesario, la clasificación molecular, es decir, analizar qué carga mutacional y qué determina que ese tumor haya surgido. Dentro del adenocarcinoma, las mutaciones más frecuentes que aparecen son estas que vemos aquí. Son distintas proteínas que están presentes, bueno, se mutan los oncogenes y se manifiestan como proteínas mutantes, oncoproteínas, que están presentes en los distintos tumores. Y estas son las más frecuentes. Volveré a ellas un poco más adelante. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento existe para el cáncer, para los tumores pulmonares? Esta no es una pregunta sencilla. Cuando una persona a la que se le ha diagnosticado un tumor, un cáncer de pulmón, acude a ver sus opciones, de entrada no es solo un médico el que tiene que tomar la decisión. Tiene que estar el oncólogo, tiene que estar el radiólogo, médicos expertos en medicina nuclear, tienen que haber cirujanos, incluso psicólogos, y el propio paciente tiene mucho que decir a la hora de elegir el tratamiento adecuado, porque va a depender de múltiples factores, de cómo es ese cáncer, de qué tamaño tiene el tumor primario, de si la localización es local o distal, si hay metástasis, cuál es la edad del paciente y cuál es su estado de salud. ¿Hay comorbilidades junto con el tumor? ¿No las hay? ¿Cuál es el historial de tratamiento clínico de esa persona? ¿Cuántos tratamientos anticancerígenos ha tenido previamente? ¿O cuáles son sus preferencias? Porque puede que no todos los pacientes estén dispuestos a sufrir los efectos secundarios de ciertas terapias. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, junto con las opiniones de los distintos especialistas y la del propio paciente a la hora de elegir un tratamiento. Pero para mostrar un poco el abanico de opciones que hay a día de hoy, podríamos clasificarlo en estos puntos. Por un lado, la cirugía. Realmente esto es lo que más pacientes cura, y esto sí que es genérico prácticamente para todas las enfermedades oncológicas. Si un tumor está localizado y se detecta a tiempo, se extirpa. Y ahí probablemente acabe la enfermedad. La cirugía, la contrapartida que tiene es que necesitamos precisamente esto, que los tumores, que la enfermedad se detecte en un estadio temprano y que no haya metástasis, para que realmente sea un tratamiento un poco definitivo. En el caso de pulmón, como os he comentado, no suele ser lo más habitual. Entonces, a veces, aunque no sea una técnica terapéutica o curativa, sí que se puede utilizar como una técnica paliativa para disminuir el tamaño del tumor y, por ende, los efectos que puede tener el tumor pulmonar en el paciente.
o también con fines diagnósticos. A veces se hace esa cirugía para extraer lo que conocemos como una biopsia y analizar a nivel histopatológico cuáles son las características de ese tumor y también hacer una secuenciación para ver qué genes, qué oncoproteínas se encuentran alteradas para elegir el tratamiento personalizado para ese paciente. La porción de pulmón que se va a extraer en el proceso de cirugía va a depender del tamaño y de la localización. Podemos hablar de una resección sublobar, lobectomía, cuando hay que eliminar completamente el lóbulo que contiene el tumor. Nuestros pulmones tienen el derecho 3 lóbulos y el izquierdo 2. En ese caso habría que eliminar uno de los lóbulos. Neumonectomía, cuando hay que eliminar un pulmón completo, o bien una resección bronquial cuando están afectados los bronquios. Y por otro lado, una cosa muy habitual es que la cirugía no se realice en exclusiva, sino que se acompañe o bien con quimioterapia y con radioterapia. Cuando la quimioterapia o la radioterapia se da antes de la operación, se habla de terapia neoadyuvante. El objetivo es disminuir el tamaño del tumor antes de que tenga lugar la cirugía. Y si la terapia se aplica después de la operación, se llama terapia adyuvante. Y su objetivo es eliminar las células cancerígenas remanentes que hayan podido quedar después de reseccionar el tumor. La segunda opción, clásica, la única con la que contábamos en el siglo XX, es la quimioterapia. Se sigue utilizando a día de hoy en multitud de tumores y es muy importante, ha salvado muchas vidas, pero tiene un problema muy grande. La quimioterapia se basa en fármacos que lo que van a hacer es ralentizar el crecimiento y la reproducción de las células cancerosas. Y por su mecanismo de acción, que es haciendo daño al ADN o directamente inhibiendo la división celular, no solo va a afectar a las células cancerígenas, sino a todas las células que se estén dividiendo, las sanas incluidas. De ahí muchos de los efectos secundarios que todos asociamos con la quimioterapia, como por ejemplo la caída del pelo. Las células de los bulbos pilosos se dividen de manera muy activa. El consumo de quimioterapia va a afectar también a esas células. O las células de las criptas intestinales, de ahí las náuseas que observamos también con la quimioterapia. Otras células que se dividen mucho son las células de la médula ósea. Por eso también esa fatiga, esa tendencia a estar inmunodeprimido y adquirir infecciones. La quimioterapia puede ser muy efectiva, pero al final no es selectiva. Afecta a todas las células del organismo. Se puede, como comentaba, aplicar antes de la cirugía o incluso después de la operación para eliminar esas células que hayan podido quedar. Se administra, ya sea de manera oral, pero lo más frecuente es que se administre de forma intravenosa en lo que conocemos como ciclos de tratamiento. Se da una o varias dosis durante uno o varios días y después se suele hacer un descanso, que habitualmente es de 3 semanas, para permitir que las células sanas se vayan recuperando. Otro caso muy habitual, también especialmente en los tumores pulmonares, es la radioterapia. La radioterapia consiste en utilizar partículas u ondas de energía, ya sea rayos X, fotones, rayos gamma o rayos de protones, que es una técnica mucho menos agresiva y que se está empezando a instaurar ahora, para dañar o destruir las células cancerígenas. A pesar de que no es selectiva, como podremos hablar luego de la medicina de precisión, sí que se puede aplicar de manera muy local, de tal forma que dañe principalmente a las células cancerígenas, dejando o esquivando el tejido sano circundante. E incluso cuando se ve dañado suele recuperarse con cierta facilidad. Y se puede utilizar también en distintos momentos y formas. Cuando digamos que esta terapia ya es curativa o es la forma principal que puede acabar con la eliminación del tumor primario si este se encuentra localizado, hablamos de radioterapia primaria. Como comentaba, y al igual que ocurre con la quimioterapia, se puede aplicar antes o después de una cirugía, terapia neoadyuvante, terapia adyuvante. También se utiliza muy frecuentemente cuando hablamos de cáncer recurrente, es decir, se ha eliminado un tumor, pero al cabo de un tiempo ese tumor vuelve a aparecer en el mismo sitio de donde estaba originalmente, probablemente porque hayan quedado células cancerosas después de la cirugía que al final han conseguido reproducirse y regenerar de nuevo un tumor. En esos casos también se suele aplicar radioterapia. En cáncer metastásico se puede aplicar para ir eliminando no solo el tumor original, el tumor primario, sino las posibles metástasis que hayan surgido en distintas zonas, o también como una radiación paliativa. Aunque no haya avisos de cura para el paciente, sí que se puede reducir el tamaño del tumor y, por lo tanto, los efectos dañinos y secundarios que pueda tener sobre la persona.
A la hora de aplicarlo, se puede hacer con un haz externo o últimamente también se puede utilizar lo que se conoce como braquiterapia, que se aplica una cirugía, un capilar que emite pequeñas semillas de radiactividad en la zona localizada del tumor y está teniendo muy buenos resultados. Una cosa que está revolucionando no solo los tumores pulmonares, sino en general los distintos tipos de cáncer, es la inmunoterapia. Esto ha sido una revolución y queda mucho todavía por avanzar y por investigar, pero está dando muy buenos resultados. Y además es un tratamiento que es bastante selectivo en el sentido de que puede ir a las células del cáncer, pero al mismo tiempo es más genérico porque es extrapolable a distintos tipos de tumores. Hay que ser conscientes de que nuestro sistema inmune tiene una función muy importante, que es protegernos de agentes patógenos, bacterias, virus, distintos tipos de infecciones. Pero nuestro sistema inmune también es capaz de detectar, o en teoría es capaz de detectar las células cancerosas, porque estas células, que difieren de las normales, aparte de en ese ritmo de reproducción descontrolado, suelen expresar en su superficie unas moléculas específicas que llamamos antígenos, que permitirían que el sistema inmune las destruyese. ¿Qué ocurre? Que aunque expresan estos antígenos, también expresan otras proteínas que lo que hace es que pasen desapercibidas por las células de nuestro sistema inmune. Algunas de esas células son los linfocitos T, que no sé si habréis oído hablar de este tipo de células, pero van chequeando todos nuestros órganos para detectar si tenemos agentes externos, como bacterias, virus, o si son células de nuestro propio organismo, en cuyo caso no queremos atacarlas, porque de ser así tendríamos una enfermedad autoinmune. Para separar las células que son de nuestro propio organismo de las externas, se hace una conexión entre el linfocito T y esos antígenos de la superficie que se llama puntos de control. Si se da esa conexión, el linfocito T esquiva esa célula y pasa a la siguiente. Las células del cáncer han aprendido a desarrollar ese tipo de moléculas que hacen que se esquive el sistema inmune. Entonces, con la inmunoterapia lo que buscamos es estimular el propio sistema inmunológico del paciente para que sea capaz de combatir los tumores. Y los tipos de inmunoterapia de los que hablamos, o los que existen a día de hoy, voy a explicar los tres primeros un poco. Los anticuerpos monoclonales no van un poco en esta vía, pero dado que forman parte del sistema inmune los he incluido aquí. Los inhibidores de puntos de control inmunitario, las células CAR-T, probablemente muchos hayáis oído hablar de ellas, y luego también se está trabajando en virus oncolíticos capaces de romper las células del cáncer, cancerosas de tal forma que liberen esos antígenos para estimular el sistema inmune. Las vacunas contra el cáncer, cuyo principio sería muy similar al del resto de vacunas, sería introducir antígenos propios de células cancerosas en nuestro sistema inmune para entrenar a estos linfocitos T sobre cuáles son las células que tienen que atacar y destruir. O los inmunomoduladores, que es una serie de moléculas químicas que estimulan distintas células de nuestro sistema inmune. Voy a explicar brevemente los tres primeros porque ha habido una gran revolución y se sigue investigando mucho en ellos y son tratamientos realmente interesantes. Por un lado están los anticuerpos monoclonales. Nuestras propias células, los linfocitos B, producen anticuerpos. Estos anticuerpos son muy similares, lo único que los producimos en los laboratorios y se hacen específicamente para que reconozcan una parte concreta de la célula del cáncer y luego se administran a los pacientes. En el caso de los tumores pulmonares, los que están aprobados o los que se utilizan con mayor frecuencia son los anticuerpos monoclonales antiangiogénesis. Es decir, van dirigidos no tanto a las células del tumor pulmonar, sino a los vasos sanguíneos que se tienen que generar para irrigar ese tumor y que ese tumor pueda seguir creciendo y también liberando algunas células que pueden ocasionar metástasis en órganos distantes. Estos anticuerpos reconocen una proteína de las células epiteliales que se llama VEGF, el factor de crecimiento de endotelio vascular, y están aprobados el bevacizumab y el ramucirumab. Tienen unos nombres los anticuerpos monoclonales un poco trabalenguas. Los inhibidores del punto de control inmunitario, es un poco lo que os comentaba antes. Son de nuevo también anticuerpos monoclonales, pero en este caso van dirigidos contra esos interruptores que están o bien en los linfocitos T o bien en las células del cáncer que tienen que ponerse en contacto como punto de control. Cuando se ponen en contacto, el linfocito T esquiva la célula del cáncer y si no hay ese contacto,
se ataca la célula del cáncer. Estos anticuerpos rompen esa interacción. Estas dianas, estas dos proteínas que se ponen en contacto son PD1 en el linfocito T o el ligando de PD1, que es PD ligando 1, en la célula del cáncer. Y estos son los anticuerpos monoclonales que se están utilizando a día de hoy como inhibidores de los puntos de control. Y una opción terapéutica muy interesante, aunque se aplica a los cánceres de la sangre, no tanto a tumores sólidos, como es el caso del pulmón, pero sí que se está intentando trasladar los resultados también a tumores sólidos, son las células CAR-T. Lo que hacemos es obtener esos linfocitos T del propio paciente y en un laboratorio los alteramos, de tal forma que añadimos unos genes con un receptor que va a permitir que estas células se adhieran a esas moléculas que están en la superficie de las células del cáncer. Estos antígenos, que se llaman antígenos quiméricos, receptores de antígenos quiméricos, de ahí lo del CAR, reconocen específicamente a las células del cáncer. Una vez que están modificadas, estos linfocitos T se vuelven a introducir en el propio paciente y como son sus células no va a haber ningún tipo de rechazo. Tenemos un sistema inmune potenciado capaz de reconocer los tumores de la sangre o el tumor que sea en ese caso. Es una terapia muy prometedora, muy costosa y esta genera cierta controversia un poco por ese tema porque es muy costosa de producir, pero muy prometedora y cuando se empiece a generar de manera con menos costes añadidos probablemente sea una tónica general. Y ya por último me gustaría hablaros, y aquí enlazo con la siguiente parte de la charla, de lo que conocemos como terapia dirigida o medicina de precisión o medicina personalizada. ¿Qué quiere decir esto de terapia dirigida? Con ello nos referimos a que son fármacos selectivos contra esas oncoproteínas que son específicas de la célula del cáncer y que las tienen o en mayor cantidad o en formas alteradas o mutadas, pero que no están presentes en las células sanas, en las células normales. Es dirigida porque de esta forma vamos a dirigir el tratamiento exclusivamente a las células del cáncer. Si somos capaces de esquivar las células sanas, los efectos secundarios, como es de esperar, van a ser sustancialmente menores. Pero ¿qué pasa? Que para poder utilizar terapia dirigida, hacer medicina de precisión y personalizar el tratamiento, es clave y necesario el diagnóstico molecular. Hay que identificar cuál es la carga mutacional del tumor para elegir el tratamiento adecuado. Y si recordáis, este es el gráfico que os puse antes de las mutaciones que aparecen más frecuentemente en adenocarcinoma de pulmón. Tenemos identificadas todas ellas y hay fármacos aprobados por la FDA, que es la Food and Drug Administration, la organización americana que aprueba los distintos fármacos, contra EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que se encuentra mutado en el 15% de los casos, contra la proteína ALK, que se encuentra en el 5%, es crizotinib, ya está aprobado y se aplica también en cáncer de pulmón. Contra la proteína RET tenemos el selpecatinib y por fin, contra KRAS, del que pasaré a hablar ahora largo y tendido, que se encuentra mutado en el 30% de los casos, en 2021 se aprobó por primera vez un fármaco contra KRAS, contra solamente una de las mutaciones, que es la mutación G12C. El aminoácido que está en la posición 12 de la proteína se encuentra alterado por otro aminoácido distinto. Y esa única mutación es capaz de provocar mucho mal, como veremos ahora. Pues tenemos el primer fármaco y veréis por qué hago tanta incidencia en esto. Entonces vamos a hablar un poco ahora y así os cuento la línea de investigación que estamos llevando a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para hablar de medicina personalizada o medicina de precisión. Como ya comentamos anteriormente, los oncogenes son genes de nuestras propias células, son genes normales que cuando están mutados tienen el potencial de promover cáncer. En el caso del protooncogen KRAS, es un gen que está en la célula normal y la célula del tumor, en este caso la célula del pulmón, se divide cuando tiene que dividirse. Sin embargo, cuando este oncogen adquiere una mutación, esa mutación en concreto es una mutación en una única base del ADN que provoca un cambio de un único aminoácido. Es una cosa muy pequeñita, pero suficiente como para causar cáncer de pulmón.
Otra cosa muy importante de los oncogenes RAS es que no solo ocurren en el 30% de los casos de adenocarcinoma de pulmón. En general, las mutaciones en KRAS ocurren en el 25% de todos los cánceres humanos, de todos. Es verdad que entre ellos encontramos el adenocarcinoma de pulmón y el adenocarcinoma ductal de páncreas, que tienen la particularidad de ser dos de los tumores con una tasa de supervivencia más baja y para los cuales no hay tratamientos efectivos, en gran parte por lo que llevamos comentando todo el rato, de que se diagnostican muy tarde. Estos oncogenes, otra de las cosas muy importantes, es que se descubrieron, fueron en 1982, hace ya más de 40 años, entre otras personas, por el doctor Mariano Barbacid. Y curiosamente, han tenido que pasar casi 40 años para que un inhibidor específico contra KRAS pueda ser desarrollado. Y el problema es que este inhibidor es solamente para una mutación que no es, por desgracia, la más frecuente, y el tratamiento de los pacientes de cáncer de pulmón con sotorasib ya está generando resistencias. Por lo tanto, ni siquiera es suficiente. Estamos hablando de un oncogen realmente importante, porque además fue el primer caso que demostró que había un cáncer humano que se podía deber a una mutación en un gen. Estos fueron los primeros oncogenes que se descubrieron. ¿Y quién es KRAS? ¿Qué es lo que hace KRAS? Antes os he hablado del coche, del acelerador, del freno. Vamos a hablarlo ahora desde un punto de vista un poco más técnico, más científico. Si esto es una célula, tendríamos la membrana celular, el citoplasma, donde se encuentran todas las proteínas que van a ejercer las distintas funciones celulares, y el núcleo, donde se encuentra el material genético de las células. KRAS se encuentra anclado en la membrana y funciona como un interruptor. Cuando una célula recibe la orden de que tiene que dividirse, a través de una molécula que conocemos como mitógeno, se activa una vía de señalización. KRAS activa una proteína que a su vez transmite una señal a otra proteína, se inicia una cadena de mensajeros que se van pasando señales hasta que el último mensajero entra en el núcleo de la célula y inicia un proceso de división del material genético y de la célula. Esto es lo que ocurre cuando tenemos esa señal, es decir, encendemos la luz, apretamos el interruptor y damos la señal para que tenga lugar la división. Cuando ya no es necesario que las células se sigan dividiendo, es como cuando ya no queremos iluminar más la habitación, toca apagar el interruptor. En ese caso, KRAS se desactiva y se rompe la señal que le dice a la célula que tiene que dividirse. Cuando KRAS adquiere esta mutación de la que hablábamos, la mutación G12V o G12C, lo que ocurre es que el interruptor se nos queda trabado. Por mucho que queramos apagar la luz, no podemos. Continuamente está mandando señales a la célula de que tiene que dividirse. Y esta división descontrolada, sin que tenga lugar todos los puntos de control, acaba generando un tumor. La realidad es un poquito más compleja, no son solo unas proteínas, sino que KRAS inicia toda una vía de señalización que conocemos como la vía de las MAP quinasas. No hace falta que os quedéis con ese dato, pero para que os hagáis una idea de lo importante que es esa vía de señalización, esto no hace falta que leáis, ¿eh? Todo lo que está en cuadros son nombres de fármacos que distintas industrias farmacéuticas han intentado desarrollar para inhibir todos y cada uno de los miembros de esta familia, sin éxito. No se ha conseguido un inhibidor selectivo para los tumores mutados en KRAS hasta el año pasado con el sotorasib. Esto es un problema clínico grave, considerando que esa mutación, como os decía, ya no cáncer de pulmón o cáncer de páncreas, está mutada en el 25% de los cánceres humanos. Por lo tanto, había que ponerle una solución. ¿Y qué se planteó el doctor Mariano Barbacid y su laboratorio ya hace 15 años empezó con este tipo de estudios? Dijeron, bueno, dado que no podemos tratar KRAS, de hecho se conocía en ciencia como la molécula undruggable, quiere decir literalmente en el inglés indrogable, es decir, no es posible ser abordada con fármacos. Era una especie de quimera hasta hace 2 años solamente. Entonces, ante esta problemática, se plantearon el caso de vamos a intentar analizar cuáles de estos mensajeros de la vía de señalización son los importantes o cuáles podemos atacar para conseguir romper esa vía de señalización y que no tenga lugar los tumores. Y además vamos a analizar cuáles son tóxicos o no son tóxicos, porque, como os he dicho, esto es una vía de señalización muy importante para las células. Eliminar alguno de estos mensajeros podría causar una toxicidad que no sea tolerable en los seres humanos.
Entonces desarrollaron modelos de ratón muy sofisticados, modificados por ingeniería genética, que mimetizaban a la perfección estos adenocarcinomas de pulmón. Y cuando el ratón era adulto y había desarrollado cáncer de pulmón, empezaron a eliminar genéticamente los distintos miembros de esta familia y a analizar el efecto en los tumores, es decir, ¿conseguimos curar el cáncer? Y por otro lado, ¿cómo está el ratón? ¿Se nos muere el ratón o está sano? Para ver los efectos secundarios. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron por el último, el que transmitía la señal al núcleo de la célula, que se llama ERK1. La eliminación individual de ERK1 no tenía ningún tipo de efecto, igual que con su compañero ERK2, precisamente por un mecanismo compensatorio. Son como dos hermanos que hacen un poco la misma función, de tal manera que si eliminamos a uno, el otro más o menos le sustituye. La eliminación concomitante de los dos sí que conseguía eliminar los tumores. ¿Qué ocurría? Que el ratón estaba muy mal, porque estas proteínas son muy importantes. Algo muy similar ocurrió con el siguiente mensajero, conocido como MEK. La eliminación individual de MEK1 o de MEK2 no tenía ningún tipo de efecto en la regresión tumoral, en la desaparición de los tumores. La inhibición dual sí, pero de nuevo era demasiado tóxica, no se podía tolerar y por lo tanto eso no sería trasladable a un paciente. Y en la última vía, la familia RAF, constituida por ARAF, BRAF y CRAF, ABC o RAF1, la eliminación de A no tuvo ningún efecto, la eliminación de B no tuvo ningún efecto, pero la eliminación genética de CRAF o RAF1 conseguía que los tumores de pulmón desaparecieran. Y la mejor sorpresa vino cuando observamos que los ratones no tenían toxicidad, que se mantenían vivos y que se curaban. ¿Qué significa esto? Además, bueno, una cosa, esto se vio en adenocarcinoma de pulmón, pero es que también en adenocarcinoma de páncreas había un efecto similar. Lo único que en el caso de páncreas había que combinar esa eliminación con otra diana terapéutica de la que comentamos antes, que es EGFR. Pero para esa proteína ya hay fármacos aprobados que se sabe que funcionan muy bien. De tal manera que la eliminación de RAF1 en adenocarcinoma de pulmón o la eliminación combinada de RAF1 y la inhibición de EGFR en adenocarcinoma de páncreas conducía a la regresión, es decir, a la disminución de los tumores. ¿Qué hemos conseguido? Hemos dado con una diana terapéutica. Eso es el primer paso en la medicina de precisión, determinar qué proteínas de qué tipo de cáncer son las que tenemos que abordar, contra las que hay que diseñar fármacos de manera racional e inteligente. Para poder diseñar un fármaco contra esta proteína, había que saber cómo era esta proteína a nivel tridimensional. Como ya se sabía que era una proteína muy importante en la vía de las MAP quinasas, durante 30 años laboratorios de todo el mundo llevaban intentando analizar esta estructura, intentando aislar esa proteína de las células y establecer los distintos recovecos, la forma tridimensional y atómica de la proteína, pero no habían tenido éxito. Nosotros, en colaboración con la Universidad de Copenhague, con el Centro para la Investigación de Proteínas, conseguimos por primera vez purificar esta proteína y resolver su estructura tridimensional, utilizando unos microscopios electrónicos en el que congelábamos la muestra y pasábamos electrones a gran velocidad. Y sacamos la estructura atómica con un nivel de detalle que se veían hasta las moléculas de agua. Es decir, tenemos todos los datos atómicos de interacciones físico-químicas que forman parte de esta proteína, que además no se encuentra sola, se encuentra en un complejo. Porque esto fue otra de las grandes revelaciones que hicimos. Bueno, esta es la publicación que sacamos en el año 2022. Y no solo resolvimos esta estructura, sino que entender cómo se encuentra de manera normal en las células nos reveló una vulnerabilidad. Descubrimos que si somos capaces de atacar esa zona que está en el recuadro, donde nuestra proteína, que es la proteína verde, interacciona con una especie de guardianes que la mantienen estable dentro de la célula, si somos capaces como de meter una cuña en esa interfaz entre ambas proteínas, conseguimos que la proteína se degrade de manera natural. Y al haber resuelto esa estructura atómica, tenemos todas las pistas. Tenemos exactamente la forma atómica de cómo tiene que ser ese hueco y la forma de cómo debería ser el fármaco ideal. En verde está el hueco, el bolsillo de la proteína RAF1 y en naranja está lo que para nosotros tendría que ser un fármaco que encajaría a la perfección en ese bolsillo, consiguiendo romper el complejo y eliminar la proteína.
mimetizando de esta forma lo que se observaba en modelos de ratón, porque modelos de ratón lo hemos conseguido eliminar eliminando el gen. En un ser humano, en un paciente, no podemos eliminarle un gen. Esos son modelos de laboratorio, pero para trasladarlo a un contexto real, a un paciente, a una persona con un cáncer de pulmón, hay que darle un medicamento. Pues este sería el medicamento ideal. Para que os hagáis una idea de una forma más didáctica, es como si tuviéramos la foto del zapatito de cristal y al mismo tiempo tenemos la foto del pie de la Cenicienta. Necesitamos encontrar el pie que más se parece al pie de la Cenicienta que entra en ese zapatito de cristal. Ese sería nuestro fármaco ideal. Y esta información lo que nos ha permitido es hacer un estudio masivo antes de saltar al laboratorio. Y ese estudio se ha hecho in silico, es decir, en un ordenador. Digamos que tenemos librerías de compuestos de distintos medicamentos que ya están aprobados y que, por lo tanto, sería muy fácil trasladarlos a la clínica. Y esas librerías de compuestos, aquí os la he puesto como si fueran distintos tipos de fotos de pies. Lo que hacemos es, mediante un ordenador, un poco de inteligencia artificial y computación, vamos probando dentro del ordenador ese zapatito a todas y cada una de los pies. Y al mismo tiempo vamos comparando esos pies con la foto de nuestro fármaco ideal, de nuestro pie ideal. Esto nos ha permitido analizar 46 millones de fármacos en una tirada. Se requiere mucha capacidad de computación, pero desde luego acelera bastante el proceso de diseño y de búsqueda de nuevos fármacos. Y de estos 46 millones de compuestos que hemos ensayado a nivel computacional, no voy a entrar en los detalles porque es bastante complejo y bastante técnico, pero os diré que tenemos 1.100 compuestos seleccionados que ahora mismo ya hemos probado in vitro. Manejar ese número es muchísimo más viable que manejar varios millones, como os podéis imaginar, y bastante más barato. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se diseña un tratamiento contra el cáncer en este caso? ¿Cómo se hace un inhibidor específico a nivel preclínico, que es lo que hacemos en los laboratorios de investigación como el Laboratorio de Oncología Experimental en el CENIO? Pues el primer punto es encontrar una diana terapéutica, para lo cual se utilizaron en esos modelos de ratón que os comenté antes, y analizar cómo es esa diana a nivel estructural para encontrar posibles vulnerabilidades contra las que diseñar ese fármaco. A continuación, tenemos que testar las distintas moléculas en un modelo virtual, para lo cual tuvimos que hacer ese modelo del que os he enseñado antes. Una vez que tenemos el análisis por ordenador, ese cribado in silico que se llama, identificamos cuáles son las opciones más prometedoras a nivel de propiedades físico-químicas, porque no nos olvidemos que el objetivo final es que esto llegue a un paciente. Una molécula que tenga unas características que no vayan a ser posible administrárselo a un ser humano no nos interesa. Por muy bien que funcione en células o en ratones, nuestro objetivo final es llegar al paciente. Entonces hay que hacer un pre-screening, que se llama un cribado previo, antes de elegir las moléculas más prometedoras. Y una vez que tenemos identificadas esos fármacos, esos potenciales fármacos, lo probamos primero en células de cáncer de pulmón en el laboratorio, en placas Petri. Analizamos el efecto, si son capaces de inhibir, de matar esas células del cáncer. Si no funciona, se sigue probando con distintos fármacos. Y una vez quedamos con uno o varios candidatos, que es como se llama, candidatos potenciales, pasamos a hacer estudios en modelos animales. Tenemos modelos muy sofisticados que son capaces de reproducir muy fielmente el tipo de cáncer de pulmón que ocurre en los seres humanos. A estos animales, una vez que han desarrollado los tumores, les intentamos curar con estos fármacos potenciales. Y de nuevo es el mismo proceso. Se sigue probando, si no funciona se descarta, se hace todo tipo de análisis y cuando por fin tenemos un candidato que es seguro y que es efectivo, se empezarían los ensayos clínicos en pacientes, para lo cual, por supuesto, es necesario contar con la colaboración de oncólogos clínicos y otro tipo de médicos. Todo esto es un trabajo de muchas personas, con distintos perfiles, es un trabajo multidisciplinar en el que todos tenemos que apoyar y aportar para que esto realmente se manifieste en una nueva opción terapéutica para las personas que tienen cáncer de pulmón. Y con esto cierro con el mensaje para hilar con lo que vamos a hablar a continuación de por qué entonces es necesario investigar en cáncer, que es un poco lo que venimos a discutir ahora. Como se decía en una campaña, es la lotería que más toca. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres tendrán cáncer en su vida, en el mundo. Esto es un problema oncológico, o sea, un problema clínico serio y real. Y si no hacemos nada, si no hay investigación, esto no va a cambiar. Investir en investigación es invertir en supervivencia. Estos son los datos de supervivencia a 5 años a lo largo de la historia, cómo se ha ido incrementando esa
supervivencia, y eso es exclusivamente por toda la investigación. El objetivo que vamos a tratar ahora en la mesa redonda es llegar a un 70% de supervivencia en 2030. Desde luego, no sé si se cumplirá ese objetivo, si será en uno, en varios, en múltiples tipos de cáncer. No podemos prever cómo vamos a estar en 2030, pero podemos asegurar, sin lugar a dudas, que si hay investigación, estaremos mucho mejor de lo que estamos ahora, con más opciones y con más herramientas para mejorar la vida de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que estamos todos sin palabras, y el año pasado ya fue un auténtico privilegio poder estar en un foro como este con el doctor Barbacid. Este año, por supuesto, también es un privilegio haber tenido el placer de escuchar a Sara Alonso y también poder compartir ahora mesa y debate con Nayara, con el doctor Reyes y con el doctor Rodríguez, ¿no? El doctor Barbacid efectivamente nos enseñó el año pasado que no tenemos que hablar de cáncer en general, sino que tenemos que hablar de enfermedades oncológicas, que tenemos más de 200 tumores, ¿no?, que difieren según el órgano al que afectan, las células que lo originan o las mutaciones que lo causan, y que realmente y precisamente por todo ello estamos delante de una enfermedad tremendamente complicada que requiere de investigación, investigación e investigación. Y por eso estamos aquí, ¿no?, para agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer este proceso de investigación que lleva a cabo. Y me gustaría empezar con el título que tenemos y que explicaba Sara, ¿no?, que es este 70% de supervivencia en el 2030, y con los datos en la mano, que seguro que Nayara, como directora de divulgación científica de la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, los tiene, y es que realmente, Nayara, me relaciones supervivencia con investigación. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, volvamos a los datos, volvamos a por qué es importante investigar en cáncer. Y es que el cáncer es el problema sociosanitario más importante a nivel mundial. Veíamos los datos y, por concretar en España, en 2022 cerca de 290.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer, y la estimación es que esta incidencia va a continuar aumentando. Y estimamos que en el año 2030, si seguimos con esta tendencia, superaremos los 330.000 casos. Esto significa un nuevo diagnóstico cada 2 minutos en España. ¿Qué podemos hacer? Investigar. Es la mejor herramienta que tenemos a día de hoy y disponible, porque tenemos grandes investigadores en España que pueden hacerlo. Un ejemplo muy claro es el cáncer de mama. Es un cáncer en el que, gracias a la investigación, se han ido consiguiendo grandes resultados, y hoy podemos hablar de una supervivencia del 86%, cosa que otros tipos de cáncer no tienen, no consiguen. Es por esto que la investigación debe ser una prioridad para todos los gobiernos, una prioridad apoyar a los investigadores para que puedan desarrollar su trabajo. El doctor Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Baleares, en su intervención ya más o menos lo ha dicho, pero me gustaría que volviéramos a incidir en todo lo que invierte la asociación en investigación. Es uno de los pilares fundamentales de trabajo de la asociación. La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer tiene más de 50 años de historia. Tenemos la gran suerte de que es una entidad de enorme prestigio entre los investigadores,
y tiene un patronato y un funcionamiento que es absolutamente autónomo de los órganos de gobierno, lo cual hace que todas sus decisiones son tomadas estrictamente en base a criterios absolutamente científicos y de objetividad del valor de los proyectos. La fundación de la asociación tiene un presupuesto de más de 100 millones de euros por año y solo en este año se van a aprobar 40 millones de euros para nuevos proyectos de investigación de cara al año que viene. Esto supone que somos probablemente la entidad privada que más dinero aporta a investigación oncológica en España y una de las más importantes de Europa. Y, por lo tanto, creemos que supone un elemento fundamental en la mejora de la supervivencia de los pacientes a medio y largo plazo. Y, de hecho, Sara es un claro ejemplo, ¿no? Porque te he escuchado decir en algunas ocasiones que tú seguramente no serías quien eres si no fuera por la asociación, ¿no? Cuéntanos un poco la trayectoria en este caso. ¿Cuándo decides, oye, pues empiezo y encima recibes esa ayuda? Sí, la Asociación Española contra el Cáncer me ha acompañado en todas y cada una de mis etapas como investigadora y me remonta a cuando estaba en la carrera universitaria. Yo empecé a entrenar en distintos laboratorios porque quería aprender a qué se dedicaban los científicos y los investigadores y me dieron la opción de quedarme en verano a aprender lo que hacían y pedí una ayuda de prácticas de verano cuando no había ni terminado la carrera a la Asociación Española contra el Cáncer y ahí tuve mi primer mini proyectito sobre cómo tratar distintos tipos de cáncer. Luego, cuando me trasladé al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, el proyecto que financiaba a todo el laboratorio donde yo estaba llevando a cabo la tesis era un proyecto financiado por la EFC en colaboración con el Instituto de Oncología del Valdebrón. Y en conjunto, esos dos grupos de investigación fuimos capaces de sacar varias publicaciones científicas definiendo por qué las pacientes de cáncer de mama no respondían a algunos tipos de tratamientos dirigidos. Posteriormente me incorporé como investigadora postdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con una beca de la Asociación Española contra el Cáncer y allí el laboratorio del doctor Mariano Barbacid también estaba financiado por esta asociación. Así que a lo largo de toda mi trayectoria como investigadora la verdad es que me han apoyado, entonces no puedo tener más que palabras buenas hacia ellos y hacia la labor que hacen. El doctor Rodríguez es investigador postdoctoral en el grupo de lípidos en patología humana del IDISBA y precisamente él puede desarrollar una investigación sobre cáncer o sobre una enfermedad oncológica que es el cáncer colorectal gracias a una ayuda también de la asociación de 200.000 euros, ¿no? Doctor, nos gustaría saber exactamente qué es lo que está investigando y, sobre todo, cómo puede llegar al paciente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa y, sobre todo, gracias a la Asociación Española, que gracias a su apoyo realmente puedo desarrollar mi investigación aquí en Baleares. Nosotros, desde el Instituto de Investigación, también estamos tratando de abordar ese avance en medicina personalizada, partiendo de esa idea básica que ya ha explicado muy bien Sara y que ya has comentado tú, de que el cáncer no es una enfermedad, sino que es una enorme constelación de enfermedades. Y, por tanto, si queremos tratar a los pacientes oncológicos, tenemos que intentar adaptar la terapia a cada tipo de tumor y también incluso a cada tipo de paciente. Y, lógicamente, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que conseguir es identificar muy bien cada uno de los elementos diferenciales entre los pacientes que hace que unos pacientes u otros respondan mejor o peor a las terapias. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente esa caracterización molecular muy profunda de los tumores, nos enfocamos en cáncer colorectal y además nosotros el elemento diferenciador en el que nos enfocamos sobre todo es en el estudio de los lípidos, lo que normalmente conocemos como las grasas. Y esto lo hacemos porque hemos observado que los lípidos, las grasas, cuando los tejidos se dañan o cuando hay un proceso inflamatorio o cuando las células normales se transforman en células tumorales, los lípidos cambian mucho. De manera que si los estudiamos y podemos trazar todos estos cambios, podemos aprender un montón de cosas sobre los tumores. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sistematizar ese análisis, es decir, analizar un montón de muestras, cientos de muestras, para intentar recoger toda esta información molecular sobre cambios en composición lipídica y que luego eso nos sirva para poder predecir mejor la respuesta que van a tener los pacientes a los tratamientos y que, en definitiva, podamos, digamos, mejorar su supervivencia.
Decíamos, y creo que acababas así, ¿no?, que en los años 50 una paciente de cáncer tenía un 25% de posibilidades de supervivencia. En 2014 ya estábamos en torno al 50 y algo. Hace unos años llegábamos a pues poco más del 61 y tenemos este objetivo, este reto que es el 70%. Y como decíamos, investigar al final va a ser lo que nos va a conducir a ello, ¿no? Pero estamos en el buen camino. A mí me gustaría que el doctor Reyes y que Nayara, con el corazón en la mano, y ahora que estamos casi solos, estamos en el camino, sí. No solo por los científicos que tenemos, sino por las ayudas y por las inversiones, ¿no? Tenemos que plantearnos ese objetivo del 70% de supervivencia como el objetivo a alcanzar, el objetivo a perseguir. Nosotros lo exponemos como objetivo por el hecho de que somos conscientes de que requiere un esfuerzo importante, pero precisamente para conseguir ese esfuerzo y esos recursos que necesitan nuestros investigadores tenemos que plantear un objetivo ambicioso y, por lo tanto, ese es el motivo de plantearlo de esa forma. Y además es un objetivo que va a redundar en que muchas personas puedan salvar la vida y, por lo tanto, es fundamental plantearlo de esa manera. ¿Cómo lo estamos haciendo, Nayara? Pues ¿Estamos en el camino? Estamos en el camino y pruebas son los gráficos que hemos visto. Gracias a que hace 20, 30 años empezó a investigar, hoy estamos en el 57% cuando nos planteábamos este objetivo en 2014, hoy estamos en el 61%. Estamos acercándonos. Sin embargo, si queremos conseguir este reto en el corto plazo, que es el año 2030, necesitamos poner unas medidas que nos lo permitan, una estrategia. Como país necesitamos apoyar a los investigadores de una forma continua y estable, no solo con más financiación, que es clave e imprescindible, sino también aportándoles estabilidad, acompañándoles a lo largo de toda su carrera profesional, haciendo la ciencia atractiva, que quieran y que puedan dedicarse de la ciencia. Y con innovación. Si no somos capaces de llevar el resultado del laboratorio hasta el paciente, perderemos mucho tiempo en que esos resultados sean aplicables. Es por esto que nosotros como asociación estamos poniendo en marcha distintas medidas para cundir con el ejemplo y porque de verdad creemos en ello a través de las distintas convocatorias. En este caso hemos sacado una convocatoria específica para cánceres con baja supervivencia, cánceres con una supervivencia inferior al 30%, porque consideramos que es donde hay que hacer más hincapié y donde queda todavía mucho recorrido por hacer. Pero también es cierto que el año pasado veíamos a un doctor Barbacid un tanto desanimado, ¿no? Porque realmente esa inversión requiere de una financiación, tanto pública como privada. Y bueno, él nos decía que falta financiación en el CENIO, que desde el 2009 faltan más recursos y bueno, ¿ha mejorado esta situación o seguimos igual? Bueno, en este sentido hay que tener en cuenta que España se maneja con porcentajes del PIB dedicados a investigación más bajos que otros países de la Unión Europea y que la media de la Unión Europea. Por lo tanto, ahí hay que plantear un esfuerzo al conjunto de la sociedad para ponernos en ese nivel, teniendo en cuenta que el dinero es finito, o sea, los recursos son los que son y, por lo tanto, el dinero que se dedique a investigación habrá que sacarlo de otras partes, pero es necesario. Es necesario porque es bueno para la sociedad, es bueno para el país, es bueno para el conjunto de la sociedad. Priorizar la investigación es fundamental para el futuro de los pacientes y para el futuro de nuestra sociedad. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta también que es fundamental para los investigadores y para la investigación, un punto que ha dicho Nayara, que es fundamental, que es la estabilidad para los investigadores. Mucha gente dentro de la sociedad no es consciente de que la mayoría de nuestros investigadores se mueven con sueldos muy bajos y se mueven con situaciones de una alta inestabilidad, con convocatorias que son repetidas cada 3, cada 4, cada 5 años, teniendo que aplicar de nuevo para conseguir una nueva beca para luego poder seguir viviendo y pagando la hipoteca o pagando el alquiler. Y, por lo tanto, ser capaces como sociedad de cambiar eso para darles estabilidad es básico para retenerlos. Nayara, cuando preparábamos esta mesa, me recordaba, dice, no, el doctor Barbacid, no, ya lo decía Ramón y Cajal, ¿no? Que España no es un país que apuesta por la ciencia. Por lo tanto, a ver si algún día llega el cambio, ¿no? Sería lo deseable. Desde luego, y cuanto antes mejor. Dejo una idea para reflexionar entre todos. Sabemos que nuestros investigadores, los investigadores españoles, son
uno de los 10 países que más publicaciones hacen, es decir, uno de los 10 países a nivel mundial que más resultados consiguen. Sin embargo, somos un país que estamos muy por detrás en inversión, en investigación, como países que pueden ser Alemania, Francia o incluso Portugal, por compararnos con los países más cercanos donde sí que tienen una apuesta clara por la investigación. ¿Qué podrían conseguir nuestros investigadores con más financiación? Me gustaría que nuestros investigadores nos explicaran cómo lo viven ellos, ¿no? Sara, Ramón, ¿qué opinión tenéis al respecto? ¿Cómo lo vivís? Sara, ¿cómo está el doctor Barbacid, lo primero? ¿Está un poco más animado? Sigue indignado con la Está inversión. indignado. Es que estamos ahora mismo en un 1,4% del PIB, estamos muy lejos ni siquiera del 2%, que es como el objetivo mínimo. Y por citar al doctor Barbacid, él suele decir, no son los países más ricos los que más invierten en I+D, sino que son aquellos que más invirtieron en I+D los que son más ricos a día de hoy. Es lo que sustenta la economía de un país al final. Y España, como decía Ramón y Cajal, le falta la rueda de la ciencia completamente. Eso afecta a todos los niveles, a nivel de proyecto y a nivel de los propios investigadores. Es muy duro estar siempre en esa incertidumbre de que es muy difícil estabilizarte, que tienes que estar concatenando becas y contratos que son altamente competitivos. Los currículos de los investigadores que se enfrentan a una beca son realmente impresionantes. Y claro, compites entre la élite y aún así estás cubierto durante 2 años y después, ¿qué? Otra vez a buscar, otra vez a competir, luego están todas las tramas burocráticas que eso implica y luego cuando subimos a temas de proyectos de grupos de investigación consolidados, eso lo ralentiza todo, no hay fondos suficientes para que las líneas de investigación progresen, no hay esa promoción del salto de la parte preclínica al paciente porque falta innovación, falta también invertir en innovación, no solo en I+D. La situación es bastante desalentadora en España. Ramón. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sara. Y mira, yo por ejemplo, que soy investigador aquí en Baleares, puedo dar la perspectiva de un investigador de Baleares. Y aquí la situación es incluso peor, ¿no? Porque más o menos de los 17.000 millones de investigación y I+D que hay en España, en Baleares solo logramos captar el 0,8%, lo cual está muy por debajo de lo que nos podría corresponder en función de nuestra contribución al PIB del Estado, o por habitante, o por PIB por habitante. Estamos hablando de 3-4 veces menos. Entonces, el resultado de eso para los investigadores, efectivamente, es que es muy difícil desarrollar la investigación, sobre todo para investigadores jóvenes, con mucho talento, con mucha vocación, que a lo mejor empiezan formándose aquí en investigación en Baleares, pero que rápidamente se dan cuenta que se tienen que ir a otras comunidades. Y supongo que veis cómo se fuga el talento de vuestros laboratorios, ¿no? Exacto, se van a otros países también muy frecuentemente y luego no tienen ningún incentivo en volver porque la situación sigue siendo muy mala. Claro. Entonces es un proceso que es irreversible, esa fuga de talentos. Por eso yo creo que, por ejemplo, proyectos como los de la ECC, que intentan financiar a los investigadores en todas sus fases, tienen un efecto muy positivo, ¿no? Como cortafuegos para evitar que toda esa fuga de talentos pues, se vaya. Y además es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Si se van los investigadores, si no hay talento, ¿cómo vas a conseguir competir por la financiación? Así que es una parte muy importante para desarrollar. No sé si Sara quiere añadir algo, el doctor Reyes. Quería añadir una cosa, porque estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Aparte de la fuga de talento, que puede tener hasta cierto sentido, porque en la carrera investigadora es bueno ver otras perspectivas, ver cómo se hace investigación en otros centros del mundo. El problema es que no hay ningún incentivo para un investigador que se ha ido al extranjero para volver a su país, a España, más allá del personal. Al final mucha gente vuelve porque le tira a la familia, porque es su país, porque quiere estar en su casa, pero a nivel profesional y a nivel económico vuelves a unas condiciones mucho peores, sabiendo que probablemente no puedas desarrollar tu investigación y que tu sustento va a ser menor. Entonces, ¿qué incentivos podemos hacer para que ese talento que se ha ido a formar al extranjero vuelva? Hay que considerarlo también. Sí, no sé si quería añadir. Supone perder personas altamente formadas. Perder personas jóvenes con un altísimo nivel de talento, con una gran capacidad para desarrollar proyectos que nos benefician como sociedad, perderlos y muchas veces, en la mayoría de las veces, sin la opción de recuperarlos o de recuperarlos dedicándose para aquello a lo que se han formado. Hablábamos, ¿no?, que no está mal que se marchen, pero que lo que deberíamos hacer es poder recuperarlos.
¿no? Sí, pero el problema es que se marchan porque no pueden hacer Porque aquí no. lo que quieren hacer. Exactamente. No porque quieran. no que es porque quieran diferente. tener la formación adicional. Bueno, ahora os propongo un poco un momento en el que intentamos hablar de esas claves, ¿no?, que decíamos que tiene la enfermedad, que están en la prevención, el diagnóstico precoz, por supuesto el tratamiento y la metástasis, ¿no? Y me gustaría que fuéramos avanzando una por una y viendo pues, realmente cuáles son los avances, cuáles son los retos, dónde debemos mejorar y sobre todo en qué debemos investigar en cada uno de ellos, ¿no? Empecemos, por ejemplo, por la prevención. No os voy a pedir que todos habléis de todo, pero un poco sí que vayamos pues eso, profundizando en los diferentes aspectos. Prevención, retos, mejoras. En prevención, los mensajes de la asociación son siempre muy claros. La prevención primaria, el desarrollar hábitos de vida saludables, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad, hacer ejercicio físico, llevar una dieta variada con ingesta y evitar el tabaco. O sea, este es un mensaje capital de la asociación, que lo repetimos siempre, Sara lo ha dicho muy bien. Es decir, la lucha contra el tabaco es un elemento central, ¿no?, de la lucha de la asociación. Bueno, entiendo. ¿Hay algo más que añadir, Nayara? La prevención es la mejor medicina, entonces en cuanto sepamos cuáles son esos factores de riesgo más allá de los que ya se conocen a día de hoy, nos permitirá evitar la enfermedad, que es lo que más nos interesa. En el tratamiento precoz, bueno, pues también está todo el tema de los cribados, que vuelve a ser otra vez un tema de posibilidades sanitarias y económicas. Es un elemento fundamental. Los programas de cribado son una herramienta básica para permitir el diagnóstico precoz de los pacientes. Tenemos ahora mismo funcionando 3 programas de cribado, el cribado de cáncer de colon, el de cáncer de mama y el de cáncer de cérvix. Y existen proyectos financiados o impulsados desde la Unión Europea para desarrollar programas de cribado de cáncer de pulmón, de cáncer de próstata y de cáncer de estómago en aquellas áreas geográficas con alta incidencia de cáncer gástrico. Si consiguiésemos tener un programa de cribado para todos los tipos de cáncer, evitaríamos datos como el que nos enseñaba Sara de cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, en los que ya se diagnostican en estadios muy avanzados y donde ya abordar la enfermedad, además con los pocos tratamientos que hay en día de hoy, es muchísimo más complicado. Es clave investigar en diagnóstico temprano y clasificación de los tipos de cáncer en los que a día de hoy todavía no tenemos esta información. En tratamiento, ¿dónde deberíamos incidir más? Teniendo en cuenta los buenos resultados que está teniendo la inmunoterapia, me parece que es interesante seguir avanzando por ahí por ver si es extrapolable al abanico de tumores que se presentan, porque no se entiende muy bien por qué algunos tipos de tumores responden mejor a este tratamiento que a otros. Y realmente podría ser una solución bastante, no genérica, pero sí que se pudiera aplicar a muchos tipos de enfermedades. Entonces, es un punto interesante sobre el que ir indagando. Y el tema de la medicina personalizada, no solo desarrollo de nuevos fármacos, sino utilizar fármacos que ya están aprobados, que se sabe que van contra esa diana en particular y que además, al estar aprobados, se conocen sus efectos secundarios. Porque, como comentaba antes, yo he puesto los 2 ejemplos de adenocarcinoma de pulmón y adenocarcinoma ductal de páncreas. El evento que los inicia es el mismo. Esto ocurre en muchos tumores. Hay una mutación que se puede dar en mama y en melanoma, por ejemplo, y podrían ser abordables con un fármaco que ya esté aprobado contra esa alteración en particular. Entonces, indagar un poco en esos perfiles moleculares y mutacionales de los distintos tumores para personalizar el tratamiento, sobre todo porque ya tenemos una batería de fármacos disponible, puede ser muy interesante. Claro, pero muchas veces parece, ¿no?, que estos tratamientos diana o esta medicina personalizada no están al alcance de todo el mundo, ¿no? Depende, hay fármacos y fármacos. Los que hemos dicho aquí, por ejemplo, que son inhibidores, sí que no son tratamientos excesivamente costosos y si se viera el beneficio potencial para otros tumores con esas alteraciones, requeriría la aprobación, porque generalmente cuando se aprueba un fármaco se aprueba para una patología y unas características concretas. Pero sí que si una vez está aprobado, si se demuestra el beneficio clínico para los pacientes con otra patología, es más fácil dar ese salto y que también se apruebe para ellos. Entonces sería una forma de, además de economizar el desarrollo de fármacos sin un coste añadido. Claro. ¿Algo más? Vamos a metástasis, que siempre nos... ¿no? Es decir, parece que cuando ya
damos la palabra metástasis, poca solución hay, ¿no? Sí, pero a través precisamente de la inmunoterapia, como comentaba Sara, hay diferentes tipos de cánceres en los cuales incluso en la enfermedad metastásica se consigue una situación de larga supervivencia, de estabilización de la enfermedad. Y en ese aspecto uno de los objetivos que tiene la investigación es tal vez conseguir a largo plazo que aquellos pacientes en los que hagas un diagnóstico en estadios metastásicos puedas conseguir una situación de larga supervivencia, un poco como sucede con el VIH, con algunas enfermedades en las cuales tú consigues mantener la enfermedad no eliminada, pero sí controlada y permite que la persona haga vida a largo plazo sin problemas. Nayara, ¿algo más que añadir? Yo insisto en la parte de investigar y también no solo aportando nuevos tratamientos, sino conociendo. La metástasis llega porque ha habido una resistencia al tratamiento. El conocer cuáles son esas causas que han provocado la metástasis o la resistencia es la que va a permitir tener esa información para seguir desarrollando nuevos tratamientos o nuevas opciones para los pacientes que puedan ser eficaces en su caso, yendo hacia una medicina de precisión, hacia una medicina más personalizada. Siempre buscamos una investigación cercana al paciente, pero no debemos olvidar la investigación básica, la investigación en la que nos va a dar las razones o las causas por las que esto origina. Todo es importante, es una enfermedad muy compleja que hay que abordar desde distintos frentes. Bueno, pues seguimos avanzando y le vamos a preguntar a Sara, porque casi no lo ha explicado y creo que todos lo queremos conocer. Estás en la reserva de la ESA y realmente ¿cuál va a ser o cómo va a ser esta investigación en el caso de que todo vaya para adelante y realmente puedas hacer ese viaje? ¿Qué es lo que vais a investigar? ¿Cuál es tu propuesta de investigación? La que sería mi propuesta, porque no depende de mí, depende Evidentemente. de ¿Cuál es tu múltiples laboratorios. Mi propuesta, por llevar tantos años dedicándome a la investigación oncológica, me gustaría que la investigación estuviera relacionada precisamente con temas de biomedicina y concretamente de investigación oncológica. Creo que por un lado se ha visto que cuando las células tumorales se encuentran en ausencia de gravedad se comportan de manera diferente, se hacen menos invasivas, menos agresivas. Si estudiamos el porqué, de entrada podríamos poner de manifiesto nuevas vulnerabilidades que desconocemos hasta ahora, nuevas herramientas. Pero por esto hay mucha investigación básica de podría ocurrir, pero implica avanzar en el conocimiento y aplicar esos resultados a distintos ámbitos, lo cual es interesante per se. Pero por llevarlo a algo más práctico, dos investigaciones que me parecen muy llamativas relacionadas con cáncer en concreto sería llevar a cabo modelos de organoides. Es algo que utilizamos en los laboratorios con muchísima frecuencia. Son estructuras tridimensionales que mimetizan a la perfección los tumores que tienen lugar en los seres humanos. Ya se sabe cultivarlos en tierra, pero en ausencia de gravedad, como no hay esa tracción, se forman de una manera mucho más precisa que realmente mimetiza las condiciones. Si a eso además le sumamos que son menos agresivos, podríamos tener unos buenos modelos sobre los que probar nuevos fármacos o analizar los distintos cambios. Y mira, un ejemplo de aplicación práctica que se lleva a cabo y que se podría indagar para trasladarlo, por ejemplo, aquí a la Tierra. Os he hablado antes mucho de los anticuerpos monoclonales. Eso es una herramienta que se utiliza en multitud de tipos de cáncer. El primer caso de medicina personalizada de la historia fue la Herceptina, un anticuerpo monoclonal contra una proteína que se llama HER2 que está en mama, en las pacientes de cáncer de mama. Eso es un ejemplo de anticuerpo monoclonal. Pero estos tratamientos se suelen administrar, igual que la quimioterapia, en ciclos, por vía intravenosa. Pues ya se ha visto y se ha demostrado que aprovechar la microgravedad y esa ausencia de sedimentación y otra serie de fenómenos físicos que ocurren en la Tierra permite generar suspensiones cristalinas que son mucho más puras y que se pueden administrar en una única inyección. Esto le evitaría al paciente tener que ir a un hospital, estar varias horas y hacer ciclos, sino que podría tratarse en su casa. Eso es una aplicación práctica y directa de un estudio que se hace en el espacio para aplicarlo en la Tierra. Esas son vías de investigación en las que a mí me gustaría profundizar. ¿Y cuál es, ya la última pregunta, Sara, no te vamos a... explícanos ahora en qué momento estás y, bueno, si va a suceder o cómo o por qué o qué tiene que pasar para que suceda. Cuéntanos un poco la aventura. Bueno,
por resumirlo brevemente, el último astronauta de la Agencia Espacial Europea seleccionado fue Pedro Duque en 1992. Hasta ahora no habíamos tenido más representación de España en Europa, en el Cuerpo Europeo de Astronautas, hasta que en 2022 nos seleccionaron a mi compañero Pablo Álvarez y a mí. Los dos de León. Los dos de León, efectivamente. Curiosamente. En esa promoción de astronautas somos 17 personas y de esas 17 personas, 5 son astronautas de carrera. Esto quiere decir que la Agencia Espacial Europea ha acordado con la NASA un viaje, por decirlo de alguna forma, a la Estación Espacial Internacional, 1 por año hasta que la Estación Espacial Internacional desaparezca en 2030, considerando que la primera persona volará en 2026. Como es posible que surjan nuevas oportunidades de vuelo, probablemente por entidades privadas, se ha creado una reserva. Esto quiere decir que si una agencia nacional, como por ejemplo la Agencia Espacial Española o el Gobierno, está interesado en una determinada misión científica, simplemente patrocinando el vuelo, los distintos miembros de la reserva nos formaríamos en la agencia y llevaríamos a cabo esa misión. No, ni los astronautas de carrera ni los astronautas de proyecto, que somos el resto, tenemos en nuestras manos decidir cuándo y cómo. Ahí depende de los Estados miembros de la Agencia Espacial, que son 22, y de los distintos gobiernos. Esperemos que pronto, que veamos el potencial beneficio en hacer investigación. Esperemos que sí y, bueno, podemos comprometernos, ¿no?, a que cuando vuelvas del espacio nos vuelvas Desde luego, a con todos los contar, avances. ¿no?, a cuál ha sido la experiencia y sobre todo estaremos con el privilegio de saber que esa investigación que hayáis llevado a cabo pues, ha ido bien y sirve, ¿no?, para traerla a la Tierra. Mira, por un último ejemplo de lo que os he contado, ese modelo atómico de mi proteína, que llevaba 30 años intentando conseguirse y hacer cristales de proteína, nadie lo había conseguido. Lo conseguimos nosotros, pero a base de congelar la muestra, porque hacer cristales no era posible. Los cristales de proteína se llevan haciendo en la Estación Espacial Internacional desde hace 20 años. Y, de hecho, yo ahora estoy en un proyecto para intentar llevar mi proteína a la Estación Espacial y conseguir esos cristales que aumentan la pureza y la resolución, con esta o con otras dianas terapéuticas. Es otro ejemplo que se puede hacer en microgravedad y que no se puede hacer aquí en la Tierra. Bueno, vamos con las últimas preguntas porque nos quedan pocos minutitos. Doctor Reyes, la verdad es que todos siempre tenemos la sensación de que hay más cáncer, ¿no? Y a mí me gusta que nos explique que no es que haya más cáncer, o sí, ¿no? También es verdad que vivimos más, ¿no?, que la edad, pero bueno, me decía que... La edad juega un papel fundamental, lo ha explicado muy bien Sara. Tenemos esperanzas de vida cada vez más largas y esto hace que tengamos más incidencia en número total de casos de cáncer, porque es una enfermedad muy ligada a la edad. Sí es cierto que en algunos tipos de cánceres, como es el cáncer de colon, el cáncer de mama, vemos un incremento del número de casos en personas por debajo de 50 años, que eso pensamos que viene muy ligado con cambios en hábitos de vida y en situaciones, ¿no?, de hábitos de vida que tenemos, pero la sensación general viene más ligada con el incremento de esperanza de vida, ¿no?, que genera una alarma innecesaria alrededor de ese punto. Doctor Rodríguez, he visto a mucha gente joven entre el público y no quisiera que se marcharan desanimados, ¿no?, porque a lo mejor hay algún futuro investigador o científico y, bueno, en mitad de la conversación la verdad es que hemos sido un poco... vamos a animarles. Bueno, es que sí es verdad que es difícil la carrera porque tiene ese punto de incertidumbre, ¿no? Pero también tiene muchísimas satisfacciones. Es decir, para mí no hay nada mejor que dedicarme a la investigación y sentir que estoy haciendo algo útil. Yo creo que no hay mayor recompensa y que no se puede imaginar un tipo de trabajo que pueda ser mejor. Entonces, yo creo que todos los investigadores jóvenes que realmente sientan esa vocación tienen que intentarlo. Tienen que intentarlo porque es que no va a haber nada mejor para ellos. Y bueno, yo no puedo estar más contento. Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Os he convencido. Nayara, ¿vamos a conseguir 20, 30, 70% de supervivencia? No solo será una ilusión de la asociación, sino que se conseguirá el reto. Estamos trabajando para conseguirlo y creo que la excelencia requiere retos ambiciosos
y tenemos investigadores excelentes. Eso bien, ellos solos no pueden conseguirlo. Todos contra el cáncer es la única forma de que podamos lograrlo. Sara, vas a, yo creo que cerrar, ¿no?, esta jornada y, como decían al principio, en el ser el ejemplo de una mujer valiente, joven, investigadora, y he escuchado a alguien que te saludaba a la entrada y te decía gracias porque con la investigación está claro que nos hacéis ricos, que no, pero sí que es muy gratificante porque al final aportas a la sociedad, ¿no? Me gustaría que acabaras con ese mensaje y con el mensaje también de que las mujeres pueden entrar en la ciencia. Sin duda, es que no es una profesión ni la de científica ni la de astronauta, no tiene nada que ver con el género, tiene que ver un poco con ese deseo de explorar. Para mí es el nexo común entre la ciencia y la astronáutica, por decirlo de alguna forma. Comentábamos, para mí ser investigadora es el trabajo de mis sueños y lo que pretendo desde el siguiente es un poco seguir con eso, dejarme llevar por la curiosidad, explorar, avanzar en el conocimiento y que luego eso repercuta en un beneficio para la sociedad y para el mundo que nos rodea. Para mí no existe nada más gratificante y más motivante. Entonces, no permitamos no nos pongamos barreras a nosotras mismas. Ya bastantes barreras hay que romper, empezando, mira, por la falta de financiación en ciencia y la burocracia. No pensemos que por el hecho de que no haya precedentes o de que no haya referentes no podemos lograr aquello que nos motiva. Y atrevámonos a perseguirlo e incluso a cometer errores o cambiar de camino, si eso no nos hace felices. Que nos deje llevar esa motivación, es lo más importante. Pues Sara, Ramón, Nayara, José, muchísimas gracias. Yo he disfrutado mucho, espero que ustedes también, y el año pasado tuvimos el placer, como decía al principio, de encontrarnos con el doctor Barbacid, este año con Sara Alonso, a ver qué nos depara el año que viene la Asociación Española contra el Cáncer y también el Cercle d'Economía y, por supuesto, el Club Última Hora. A todos ustedes les esperamos y ya les digo, tenemos un reto para el año que viene. Muchas gracias. Reto.